Hey, hola de nuevo. En los videos anteriores, conocimos algunas técnicas de Machine Learning para el aprendizaje no supervisado. Ahora veremos técnicas de aprendizaje supervisado. Recuerden que estas técnicas nos ayudan a predecir valores de una variable objetivo en función de varias características o atributos. En este video, aprenderemos cómo se realiza en Orange la técnica supervisada llamada árboles de decisión. Les mostraré dos ejemplos. En el primero, tendremos datos categóricos, por lo que generaremos un árbol de clasificación. Y en el segundo ejemplo, vamos a manejar algunos datos continuos, así que generaremos un árbol de regresión. Empecemos con el primer ejercicio. Los datos categóricos que les mencioné, los tomaré de un ejercicio que introduce el concepto de árboles de decisión en Wikipedia. Es un ejemplo muy sencillo y fácil de entender por mucho. Y si tú quisieras profundizar más acerca de la construcción del árbol, puedes ir comparando los resultados que se muestran aquí con los que vamos a visualizar en Orange. Vamos a copiar a un archivo de Excel los datos de esta tabla, como yo ya los tengo aquí. Opcionalmente, podemos guardar el archivo con la extensión CSV y leerlo directamente en Orange. Esta tabla nos muestra los valores de 7 alumnos sobre su puntualidad y asistencia, su participación en clase, su aprovechamiento y su nota final, la cual define si el alumno puede realizar el examen final, si queda exento del mismo o si debe hacer uno extraordinario. Empezando ya con el flujo de trabajo para este ejercicio, agregaremos el componente de archivo y lo ligaremos con nuestros datos. A diferencia de otras ocasiones, debemos indicarle a Orange la interpretación correcta de nuestras variables. Haciendo doble clic aquí, vamos a omitir la variable alumno, ya que no es necesaria en este ejemplo. Y en el caso de la variable nota, la definiremos como nuestra variable objetivo, es decir, la que vamos a predecir. Enseguida, debemos conectar un componente de árbol. Lo abrimos y aquí veremos una serie de parámetros que nosotros podemos modificar según lo necesitemos. El primero de ellos es inducir árbol binario. Si elegimos esta opción, entonces forzaremos al árbol a que nos dé solo 2 categorías por cada atributo. En otras palabras, 2 hojas por cada nodo. Luego tenemos número mínimo de instancias en hojas. Entre más pequeño este valor, más información tendremos en el árbol. El número de instancias corresponde al número de datos. Si este es menor al especificado, entonces no construye un nodo. Este parámetro se entiende mucho mejor con datos continuos. Enseguida tenemos no dividir subconjuntos más pequeños que. Prohíbe que el algoritmo divida los nodos con el número menor al del parámetro. Luego, limitar la profundidad máxima del árbol. Limita la profundidad o niveles de nodos con respecto al número especificado. Y por último, detener cuando la mayoría alcance el porcentaje, para dividir nodos después de alcanzar un umbral especificado. Para la ejecución de este ejemplo, daremos los siguientes valores como parámetros, que anteriormente ya había colocado. Cerramos la ventana y ahora conectaremos un componente visualizador de árboles. Lo abrimos y este es el árbol de clasificación que fue generado. Como pueden ver, el atributo de aprovechamiento es el que mayor información contiene y por lo tanto es el que mejor discrimina los valores de los alumnos para clasificar su nota, mientras que la asistencia sería el segundo atributo. Noten cómo los nodos terminales están marcados con diferentes colores y su contenido es el que teníamos en la columna nota. Esto es porque seleccionamos nota como la variable objetivo, es decir, la que queríamos predecir. Si hacemos conclusiones acerca del árbol generado, podemos decir que si un alumno tiene un aprovechamiento excelente,
entonces es muy probable que quede exento. Si un alumno tiene un aprovechamiento bueno y asiste regularmente a sus clases, entonces también es probable que quede exento. Pero de lo contrario, si no asiste a clases, aunque tenga el mismo aprovechamiento, tiene una probabilidad de presentar el examen final. Si su aprovechamiento es deficiente, es más probable que se vaya a extraordinario, pero si asiste a clases, entonces tiene la opción de presentar un examen final. Este árbol nos informa cómo es la estructura de los datos de acuerdo a la variable objetivo. Si alguien pretende predecir si un alumno presentará el examen final o no, entonces bastará con conocer su calificación en aprovechamiento y sus asistencias. Ahora veamos el segundo ejemplo. Para empezar necesitamos el componente de archivos, y lo ligaremos con los datos continuos de una base de datos sobre características de automóviles del año de 1990. Este archivo de datos pueden buscarlo en internet como cu.sumariaautomóviles. Podemos agregar un componente de tabla de datos para conocerlos. Y aquí podemos ver que se registra el país donde fue fabricado, la confiabilidad del auto, su distancia recorrida, la gama del vehículo, si es compacto o no, y el precio del carro en dólares. Para este ejemplo, si tomamos a la distancia recorrida como la variable objetivo, entonces podemos hacer un árbol de regresión. Bien, ahora conectemos el componente de árbol, y para este ejercicio, lo dejaremos con los siguientes parámetros. Lo dejaremos con un mínimo de 5 instancias, es decir, no más de 5 datos por nodo. Para este lo bajamos a 2, y el límite de profundidad lo dejaremos en 101. Listo. Ahora cerramos la ventana y conectemos un visualizador para el árbol. Lo abrimos. Según lo que observamos en el árbol de regresión, para la distancia recorrida, la variable tipo de auto y precio tienen una fuerte asociación con la variable objetivo. Contamos con 13 datos o instancias clasificados como auto pequeño, los cuales arrojan una distancia promedio de 31 millas con un error estándar de 13.4. Este es un error alto, y podríamos sospechar que existe algún vehículo que tenga un valor muy alto en la distancia recorrida y por lo tanto sesga el valor promedio. El precio de un carro pequeño es mayor a $7,402, entonces la distancia recorrida es en promedio 27.8 con un error estándar de 8.6. En cambio, si es menor a 7,402, entonces la distancia recorrida promedio es de 33 con un error estándar de 6.0. Notemos cómo los carros medianos tienen una distancia promedio de 21.8 con un error muy bajo comparado con los demás, 0.6 o 1. Por lo que podemos decidir según los datos, el carro mediano con un precio por debajo de $15,350 arroja una distancia promedio de 21.9 con baja variabilidad. Ahora, si nosotros queremos un árbol más compacto, podemos indicar que el número de instancias sea no menor que 10. Volviendo al árbol, vemos que cambia. Notamos ahora cómo solo la variable precio es la que determina la distancia recorrida. Con un precio menor a $15,395, pero mayor a $13,945, es el auto que tendrá menos distancia recorrida. Si lo comparamos con el otro árbol, podemos notar que este precio se asemeja más al de un carro mediano. Pues con esto terminamos el tema de árboles de clasificación. Los espero en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!